¿Qué tal a todos y bienvenidos una vez más al canal Artículos y Publicaciones? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los cambios de poder más fascinantes de la historia moderna. Todo esto a través del increíble análisis de la historiadora Sarah Payne. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este recorrido. ¿Cómo es que Japón, una isla relativamente pequeña, logró en unas pocas décadas darle la vuelta a un orden de poder que llevaba siglos, pero siglos, establecido en Asia? Para que se hagan una idea de la magnitud, pasamos de un mundo donde China era el centro de gravedad absoluto a uno donde Japón, de repente, era quien ponía las reglas. Fue un verdadero terremoto geopolítico, y sus réplicas, créanme, se sienten hasta el día de hoy. Bien, para desenredar esta historia, vamos a seguir el mapa que nos traza la misma Payne. Primero, vamos a dimensionar el cambio. Luego, veremos su tesis principal, que todo se debió a la estrategia japonesa. Después, la contraparte, y si fue por el colapso de China, y cerraremos con el veredicto, donde entra a jugar un actor inesperado, Rusia. Muy bien, entremos en materia. Lo primero es lo primero. Tenemos que entender bien la escala de lo que pasó aquí. Porque esto no fue simplemente una guerra más, fue un cambio total de las reglas del juego. Miren, durante milenios la cosa era así. China se veía a sí misma no como un país más, sino como la civilización, el centro del mundo. Para los demás, progresar significaba, en esencia, volverse un poco más como China. Simplemente, no había otro modelo. Y por eso mismo, la victoria de Japón fue tan traumática. No fue solo una derrota militar contra un vecino que, en el fondo, consideraban inferior. Fue un golpe directo al corazón de su identidad. Fue la prueba brutal de que su sistema milenario ya no servía. Y eso los obligó a cuestionarlo todo, desde la raíz. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Fue suerte? ¿Una casualidad? Para nada. La tesis central de Payne es que el ascenso de Japón no fue ningún accidente. Fue, de hecho, el resultado de una estrategia increíblemente inteligente y ejecutada con una precisión casi quirúrgica. Este éxito se puede descomponer en 3 jugadas maestras. Primero, una modernización total y sin complejos. Segundo, un dominio absoluto de la estrategia a gran escala. Y tercero, algo muy difícil, una asombrosa capacidad para saber cuándo parar. Aquí está una de las claves. Mientras China intentó, ponerle un motor moderno a una carreta antigua, los japoneses se dieron cuenta de que para tener cañones occidentales necesitaban también un sistema político, educativo y económico occidental. O se transformaban por completo o serían colonizados. No había opción intermedia. Y esto es fascinante. Japón no solo construyó un ejército poderoso, no. Jugaron un ajedrez en 4 dimensiones. Usaron la diplomacia para aislar a sus enemigos, la inteligencia para conocerlos, el poder militar para golpearlos y la economía para financiarlo todo. Fue una sinfonía de poder perfectamente orquestada. El tercer pilar es, quizás, el más sutil y brillante de todos. Es el arte de entender un concepto que en estrategia se llama el punto culminante de la victoria. O sea, es saber exactamente cuándo es el momento de retirarse de la mesa de póker con las ganancias. Pensemos en esto por un segundo. Estaban en la cima de su éxito militar contra el gigante ruso. La tentación de seguir y buscar la aniquilación total era enorme, pero sus líderes vieron las señales de alerta. El país estaba exhausto, la economía al límite. Sabían que una batalla más, aunque la ganaran, podría llevarlos al colapso. Así que hicieron lo más difícil, negociar la paz desde una posición de fuerza. Ok, esa es la tesis de la genialidad japonesa. Pero, como en todo buen análisis, hay que explorar la otra cara de la moneda. ¿Y si el ascenso de Japón no fue tanto por sus méritos, sino porque su principal competidor, China, se estaba cayendo a pedazos? Para que entendamos la dimensión de la crisis china, solo una de sus guerras civiles, la rebelión Taiping, dejó una cifra estimada de 20 millones de muertos. 20 millones. Como señala la fuente, para ponerlo en perspectiva, eso es casi 1/3 de todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vivía China no era una crisis, era un verdadero apocalipsis interno. Es que no era un solo problema, era literalmente la tormenta perfecta. Por dentro,
El país se incendiaba con rebeliones masivas. Por fuera, las potencias imperialistas le arrancaban pedazos de su territorio. Y en el centro de todo, una dinastía gobernante, la Qing, que estaba paralizada, en bancarrota y totalmente superada por la situación. El imperio se estaba desmoronando desde sus cimientos. Bien, entonces tenemos dos grandes explicaciones sobre la mesa: la brillantez japonesa por un lado y el colapso chino por el otro. ¿Cuál pesa más? Bueno, aquí es donde Payne introduce la pieza clave que para ella resuelve el debate: el factor ruso. Claro, Rusia no se iba a quedar mirando. Vio el caos en China y dijo: esta es mi oportunidad. Comenzó a expandirse por Manchuria, construyendo el famoso ferrocarril transiberiano para proyectar su poder hasta el Pacífico. Para Japón, esto era una línea roja, una amenaza existencial a su seguridad y a su propio proyecto imperial. Y el choque era inevitable. El momento de la verdad llegó en el mar. Imaginen a la flota rusa del Báltico, después de un viaje agotador de 7 meses dándole la vuelta al mundo. Los barcos estaban cubiertos de algas, las tripulaciones al borde del motín, y en ese estado tomaron la peor decisión posible: navegar por el camino más corto y obvio. Y por supuesto, ¿quién los estaba esperando justo ahí? La flota japonesa. Impecable, moderna, bien entrenada y sobre todo jugando en casa. Fue una emboscada perfecta. El resultado fue una de las derrotas navales más humillantes de la historia. La flota rusa fue, sencillamente, aniquilada. Y para Payne, es el punto final. Derrotar de esa manera a un gigante como el Imperio ruso no es algo que ocurra por casualidad o solo porque tu otro vecino esté débil. La forma en que Japón planificó, se preparó y venció a una potencia occidental es la prueba definitiva de que su ascenso fue producto de una estrategia brillante y no solo de la suerte. Pero esta gloria tuvo un costo humano terrible. Y creo que nada lo expresa mejor que este poema del general Nogi, escrito después de una batalla sangrienta en la que murieron sus 2 hijos. Nos recuerda que detrás de los mapas y las estrategias, el precio de la victoria siempre es inmenso. Y esta historia nos deja con esa pregunta fundamental, que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Qué define los grandes cambios en el poder? ¿La genialidad de los que suben o la decadencia de los que caen? Nos encantaría saber qué piensan ustedes, así que dejen sus reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en Artículos y Publicaciones. Si les ha gustado, no olviden suscribirse para no perderse los próximos. Y si quieren más contenido como este, recuerden que nos pueden encontrar en formato podcast en Spotify buscando también Artículos y Publicaciones. Hasta la próxima.